Déjenme les platico un poco sobre nuestro invitado. Gil estudió la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también obtuvo el grado de maestro en ciencias, obteniendo la medalla Gavino Barreda. En 2001 terminó su doctorado en matemáticas en CIMAT, bajo la supervisión de Adolfo Sánchez Valenzuela, trabajando en temas de álgebras de Lie y superálgebras de Lie. De 2001 a 2002 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia, España. Después trabajó en distintas instituciones como investigador y o profesor en el CIMAT, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Juárez de Durango, el Instituto Tecnológico de La Paz y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde labora desde 2018 en la Facultad de Ciencias. Este, Originalmente sus temas de interés eran en superálgebras y supergrupos de Lie, su teoría de representaciones y teoremas de estructura. Recientemente su trabajo se concentra más en entender la estrecha relación que existe entre las estructuras de contacto y de Frobenius en álgebras de Lie. El día de hoy, Gil nos hablará del tema álgebras de Lie con estructuras geométricas invariantes. Adelante, Gil, por favor. Bueno, muchísimas gracias Mauricio y a todos los organizadores del seminario Tartaglia. Siempre es un gusto hablar de matemáticas y hoy en particular, pues porque básicamente este panorama que quiero contarles, digamos que son esencialmente los últimos 5 años de trabajo ahí en la facultad. Em, Evidentemente, muchas de las cosas que voy a comentar han sido trabajos conjuntos, en particular con María Alejandra Álvarez, que está en Antofagasta, en Chile, Mari Carmen, que está también allí en la facultad, y en particular dos estudiantes de la licenciatura, que fueron Trino Barajas y Emanuel Roque. Entonces, pues también ahí van a aparecer sus iniciales en algún momento, ¿no? Ok, entonces, primero, pues, la definición de álgebra de Lie. Yo me voy a ir a la versión axiomática, o sea, no me interesa de entrada pensar el álgebra de Lie como el espacio de campos vectoriales invariantes por la izquierda en un grupo de Lie, ni reducir a qué es el espacio tangente al neutro en el grupo. No. Para mí un álgebra de Lie es un espacio vectorial sobre un campo F. eh, Vamos a pedir que existe una multiplicación, o sea, una función bilineal, y vamos a pedir que cumpla dos condiciones, la 1 y la 2. La 1 es simplemente la antisimetría de la multiplicación, y la identidad 2, que se conoce como la identidad de Jacobi. El zoológico de álgebras de Lie es bastante grande. Uno puede empezar, por ejemplo, con cualquier espacio vectorial de dimensión finita. Sabemos entonces que tiene que ser n copias del campo y podemos definir de manera trivial el corchete definiéndolo como 0 para cualquier pareja de vectores. Esa álgebra de Lie es el álgebra de Lie abeliana de dimensión n y se suele notar con una A, con este tipo de letra en minúsculas. El siguiente ejemplo ya es un poco más elaborado. Es considerar R3 y definir como el corchete el producto vectorial de dos vectores en R3. O sea, algo que uno típicamente estudia en los primeros semestres de la licenciatura en matemáticas. Bueno, resulta ser que es un ejercicio que a veces piden algunos maestros, a veces no, verificar que el producto cruz satisface exactamente la identidad de Jacobi, o sea, esta ecuación 2 que está arriba. Y esta álgebra de Lie es crucial en la física y su nombre para los físicos es SU2. Y luego está como la madre o el padre de todos los ejemplos de álgebras de Lie, de dimensión finita, y es considerar todas las matrices de n por n con coeficientes en un campo, y entonces uno define el corchete como el conmutador de un par de matrices. Esto resulta ser de nuevo un álgebra de Lie y se le denota como GLNF. Ok, entonces, les decía en la introducción que en un principio, cuando se empezó a estudiar ya de manera formal el rollo de las álgebras de Lie, la gente rápidamente redujo el problema a entender álgebras de Lie que no tenían ideales, que no tenían centro, y resultó que la clasificación de las álgebras de Lie que se llaman semisimples se pudo hacer relativamente rápido.
Y se pudo hacer relativamente rápido, pues porque resultó que había ahí una métrica invariante, había una subálgebra especial que se llama la subálgebra de Cartan. O sea, se dieron toda una serie de coincidencias que permiten clasificar completamente esa clase de álgebras de Lie. Luego, la gente se dio cuenta que faltaba una familia grande de álgebras de Lie que, que se veía difícil de clasificar. Entonces, esas álgebras de Lie resulta ser que suelen tener elementos centrales, es decir, elementos que conmutan con todos y suelen tener ideales propios. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es contarles un proceso que ahora se conoce como el proceso de doble extensión de Victor Katz, con el cual uno justamente se puede producir ese tipo de familias que faltan de álgebras de Lie. Es decir, uno se va a poder construir álgebras de Lie que tengan centro no trivial, es decir, que hay un vector que no sea el cero que conmute con todos, o uno se va a poder construir álgebras de Lie que tengan ideales que sean no triviales. Entonces, las construcciones son relativamente sencillas. Uno empieza con álgebra de Lie de dimensión lo que sea. Aquí, para lo que a mí me interesa, el campo es solamente el campo de números reales o el campo de números complejos. Si no, entonces hay que tener cuidado con muchas de las cuentas que uno hace. Y entonces, de manera técnica, lo que uno hace es elegir un dos cociclo. La definición de dos cociclo está acá abajo. Es simplemente una función que a cada par de vectores le va a asociar un escalar. Tiene que ser antisimétrico. Y si se fijan en la última ecuación, en realidad es como una identidad Jacobi. O sea, si en vez de la teta ustedes pusieran el corchete, vean que estas dos ecuaciones es exactamente lo que les dije antes, que era un corchete de Lie o un bracket de Lie o una multiplicación que definía la estructura de álgebra de Lie. Entonces, con ese tipo de funciones teta que satisfacen esto, lo que uno hace es extender el álgebra de Lie añadiendo un subespacio de dimensión 1, que es este que estoy anotando con g teta de E, y luego definir un nuevo corchete donde el elemento E contra todos los que están en G se vuelve 0, y para dos vectores que estén en X, uno deja el corchete de antes más esta función teta que multiplica al nuevo vector que se añadió. Y entonces a esta construcción se le llama la extensión central de G por el 2 cociclo teta. Entonces, esto permite pasar de un álgebra de Lie que puede ser que no tenga centro a un álgebra de Lie más grande que tiene centro. Sale. Y este es el primer paso en la extensión. O sea, esta es la primera extensión que uno hace. Para la segunda extensión, lo que uno va a hacer ahora es elegir una derivación de esta nueva álgebra, que denoté por g teta de E, y vamos a construir una nueva álgebra a partir de esta álgebra g de teta y esta derivación. Y la manera de hacerlo es de la siguiente forma. Ahora, si yo tomo dos vectores que estén en g teta de E, los multiplico con la regla que les acabo de decir antes, y luego, si yo quiero multiplicar D por X, lo que voy a hacer es evaluar D en X. Ahora, el rollo de que sea una derivación es que satisfaga lo que se conoce como la regla de Leibniz, que es la típica regla de que la derivada de un producto satisface que es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y observen aquí que si definimos formalmente el producto de X por D como menos DX, entonces en realidad el primer renglón lo puedo escribir exactamente como el último renglón, y vean otra vez que lo que obtengo es justamente como la identidad de Jacobi. En la identidad de Jacobi había tres vectores, ahora los tres vectores son la D, la X y la y vean que se van alternando. La X se movió a la izquierda para el segundo sumando, y luego la Y, que es el término en medio, se mueve al tercer sumando, y la suma es 0. Entonces vean que estas dos construcciones, vean que estas dos construcciones en realidad lo que están haciendo es reproducir hasta cierto punto el rollo de la identidad de Jacobi. Aquí está con la teta, aquí se ve clarísimo pues que si teta fuera el corchete, esta es la identidad de Jacobi, y aquí de manera un poquito más disfrazada pues se vuelve a ver exactamente la identidad de Jacobi. Ahora, lo impresionante de esto es que con estas dos construcciones sencillas, insisto, uno se puede construir prácticamente toda la familia de álgebras de Lie que faltan por clasificar. Pero bueno, de eso voy a hablar
quizás en otra ocasión o quizás lo mencione un poquito más adelante. Ahora, este proceso de doble extensión de Victor Katz, en realidad parece que está muy fijo porque uno tiene el control exactamente en cada uno de los pasos que está haciendo. O sea, si ustedes empiezan con un álgebra de Lie cualquiera y se toman dos cociclos, que en este caso estoy denotando por alfa y por beta, entonces resulta ser que las extensiones centrales son isomorfas, sí, solamente sí, las clases de cohomología de los dos cociclos son la misma. Y esto vean el año, ¿no? Es de 1948. Por otro lado, si ustedes tuvieran un álgebra de Lie y se toman dos derivaciones, en este caso se denotan con la D mayúscula y la E mayúscula, y ustedes se preguntan cuándo estas dos álgebras son isomorfas, entonces hay una respuesta sencilla, uno supone que hay un isomorfismo, se pregunta a dónde tiene que ir la D y resulta ser que la ecuación que queda pues, es exactamente esta ecuación que está descrita aquí en el display. Entonces se sabe perfectamente en cada paso que está ocurriendo. Lo sorprendente de esto es que existen álgebras de Lie que no son isomorfas, tal que si ustedes les aplican el proceso de la doble extensión, obtienen álgebras isomorfas. Esto es bastante curioso porque en principio parecía que en cada pasito yo sabía exactamente qué estaba haciendo. Y lo que dice esto es que no. O sea, que si hago las dos operaciones al mismo tiempo, entonces alguna información se perdió en el camino. Otra moraleja de esto es que evidentemente este proceso puede ser que sirva para construir cosas, pero esta nota lo que me dice es que no sirve para clasificar. Y eso también hay que tener un poco de cuidado con exactamente eso. Ok, miren, por ejemplo, vayámonos a las álgebras de Lie de dimensión pequeña. Si ustedes toman un espacio vectorial de dimensión 1, entonces evidentemente es una copia del campo. Recuerden que necesitan un producto antisimétrico. Como mi campo nada más son los reales o los complejos, aquí estamos en característica 0, entonces poner XX en algo antisimétrico evidentemente me da 0 y ya está. Solamente hay una álgebra de Lie de dimensión 1 que se llama el álgebra de Lie abeliana de dimensión 1 que vamos a denotar por A1. Entonces, ¿qué ocurre si yo le aplico el proceso de extensión central a A1? Pues recuerden que lo que necesito es un 2 cociclo, esa es otra función antisimétrica, que ahora sería de R cruz R en R, pero como estamos otra vez en dimensión 1, la única posibilidad es que sea 0, entonces el corchete original era 0, el 2 cociclo es 0, entonces todos contra todos son 0, lo que obtengo es el álgebra de Lie abeliana de dimensión 2. Sin embargo, si yo quiero extender el álgebra de Lie abeliana a dimensión 1 por una derivación, pues es fácil observar que si el álgebra de Lie es abeliana, entonces las derivaciones se convierten en el conjunto de todas las posibles transformaciones lineales. Porque todos los corchetes son trivialmente 0, entonces la ecuación que definía la regla de Leibniz trivialmente se cumple, no hay ninguna condición, entonces lo único que necesito es una transformación lineal. En este caso la transformación lineal está denotada con el E2 y lo que hace es que E2N1 me da E1 y con eso entonces uno se construye el álgebra afín de dimensión 2, que en este caso lo voy a anotar por AF2 y es esta álgebra de Lie que está aquí. Y luego la pregunta interesante aquí es, bueno, ¿y qué pasa si yo le aplico el proceso de doble extensión a A1? O sea, ¿qué pasa si primero tomo una extensión central y luego me tomo una derivación de la extensión central y se la pego a lo que obtuve? Pues es fácil observar, no estoy diciendo que sea fácil probar, digo, hay que hacer algunas cuentas, pero es fácil observar que uno va a obtener a todas las álgebras de Lie de dimensión 3 que no son semisimples. Es decir, uno obtiene todas las álgebras de Lie de dimensión 3 salvo SL2 o SU2 en función de cómo lo quieran pensar. Entonces, este proceso, en ese sentido es que les decía, pues que sí reconstruye todas las álgebras que no son semisimples o que no son simples. Entonces, vayámonos ahora a hablar un poco acerca del rollo de las estructuras invariantes. Otra vez, típicamente la idea es que los grupos de Lie
son variedades que tienen estructura de grupo y las dos estructuras son compatibles. Entonces, en los grupos de Lie, existen las traslaciones izquierdas y las traslaciones derechas. O sea, multiplicar a la izquierda por un elemento del grupo o multiplicar a la derecha por un elemento del grupo. Y esas resultan ser difiomorfismos. Entonces, el multiplicar a la izquierda o el multiplicar a la derecha me está definiendo un difiomorfismo. La pregunta es, ¿qué objetos pueden quedar invariantes bajo esa clase de isomorfismos? Entonces, en particular, un objeto que se estudia mucho pues es el de una métrica en la variedad, una métrica riemanniana, y la pregunta es si esa métrica puede ser invariante por la izquierda, invariante por la derecha o bi-invariante, es decir, invariante por ambos lados. Cuando la métrica es bi-invariante, entonces resulta ser que eso define en el álgebra de Lie, o sea, en el espacio tangente al neutro del grupo, un objeto como este que está aquí en pantalla, es decir, una forma bilineal de las de álgebra lineal, y la ecuación de bi-invariancia equivale a esta ecuación que está escrita aquí. Simple y llanamente a esta ecuación que está aquí. Entonces, uno lo puede pensar pues como que de un problema que era no lineal, lo pude reducir a un problema de álgebra lineal en este sentido tal cual. Entonces, estas métricas invariantes literalmente se corresponden con métricas bi-invariantes en alguno de los grupos de Lie que uno puede obtener a partir del álgebra de Lie con la cual esté trabajando. Ahora, cuando uno está en álgebra lineal y quiere entender formas bilineales, pues el primer subespacio asociado a la forma bilineal es el radical, que es el conjunto de vectores que anulan por completo al objeto con el cual uno esté trabajando. Entonces, en este caso, el radical son todos los vectores tales que al enchufarlos en la forma bilineal me producen cero. Y vamos a decir que la forma bilineal es no degenerada si solamente si el radical es cero. Entonces, una métrica invariante en el álgebra de Lie es una forma bilineal, simétrica, no degenerada e invariante, donde invariante es esta primera ecuación que está acá arriba. Noten nada más como cosa curiosa que no estoy exigiendo que la forma bilineal sea definida positiva. No estoy exigiendo que la forma bilineal sea definida positiva. Y no se exige eso porque cuando se clasificaron todas las álgebras de Lie semisimples, inmediatamente después se dieron cuenta que si un grupo de Lie admitía una métrica invariante definida positiva, entonces forzosamente el grupo tenía que ser compacto, y los grupos compactos son simplemente extensiones centrales de las semisimples, y otra vez el problema quedó completamente resuelto. Entonces, ¿cuál es el problema medianamente vivo por entender? Pues cuando la métrica, digamos, es una métrica semi-riemanniana, no una métrica riemanniana. O sea, no me interesa que esta vez sea definida positiva. Eso trivializa el problema porque ya está resuelto, en el sentido de que ya está resuelto, no de que sea fácil resolverlo, ¿no? Ok, entonces las métricas que me interesan son este tipo de objetos, y al par álgebra de Lie y métrica invariante en el álgebra de Lie se le suele llamar una álgebra de Lie cuadrática. Ok, si tenemos una álgebra de Lie de dimensión par, y ahora exijo tener una forma bilineal antisimétrica y no degenerada, voy a decir que el par es una álgebra de Lie simpléctica si la derivada exterior de esas dos formas es cero. Y cuando esto ocurra, pues voy a decir que omega es una estructura simpléctica. Los algebristas, en vez de llamarles álgebra de Lie simplécticas, prefieren llamarles álgebras de Lie quasi-frobenius. Y a las, bueno, por cierto, la derivada exterior en este caso se lee exactamente así. Vean otra vez que aquí está exactamente la ecuación del 2 cociclo, o sea, antes le había puesto teta, pero ahora lo que aparece aquí es la omega. Es exactamente la misma ecuación. Y vamos a decir que el par es de Frobenius si resulta ser que la estructura simpléctica es simpléctica exacta. Es decir, si existe una unoforma, tal que al derivar la unoforma con la derivada exterior, lo que recupero es la dos forma. Y a la dos forma que se obtiene de este estilo, se le suele llamar una forma de Kirillov del álgebra de Lie-G. Ahora, la derivada exterior de una unoforma, cuando estamos trabajando con álgebras de Lie, en realidad es simplemente esta expresión que está aquí a la derecha. O sea, tomo la unoforma
puedo multiplicar los dos vectores, esto me da un vector, y entonces al evaluar la uno forma, lo que obtengo es un escalar. Eso es todo. Ahora, yo desafortunadamente aquí estoy mezclando las dos nomenclaturas. O sea, la gente suele llamarles álgebras de Lie simplécticas o álgebras de Lie simplécticas exactas o álgebras de Lie quasi-Frobenius o álgebras de Lie de Frobenius. Sin embargo, yo por deformación utilizo álgebras de Lie simplécticas y álgebras de Lie de Frobenius. Ok, ahora, ¿qué es una álgebra de Lie de contacto? Bueno, para tener una álgebra de Lie de contacto necesito tener dimensión impar. Vean que en la pantalla anterior necesitaba dimensión par, y estoy hablando de cosas simplécticas. Y para hablar de álgebras de Lie de contacto necesito dimensión impar. Entonces, una álgebra de Lie va a ser de contacto si existe una unoforma, en este caso se llama fila unoforma, y se cumple esta ecuación que está aquí, que phi, producto cuña con la derivada exterior de phi a la n, vean que esto es una 2n más 1 forma. En otras palabras, esto que está aquí es un múltiplo escalar no cero de la forma de volumen asociada a G. En este caso, pues vamos a decir que phi es una forma de contacto, es una estructura de contacto, perdón, en el álgebra de Lie G. Por ejemplo, en las álgebras de Lie de dimensión 3, se sabe perfectamente que si ustedes quitan al álgebra de Lie abeliana de dimensión 3 y quitan esta álgebra de Lie que se suele llamar Q1, vean que el E3 está funcionando como la identidad, E3 valuado en E1 es E1, E3 valuado en E2 es E2, y E1 con E2 me da 0. Entonces, eso se denota técnicamente así. Resulta ser que cualquier otra álgebra de Lie que no sea una de estas dos es una álgebra de Lie de contacto. Y eso es fácilmente verificable. Bueno, ahora, ¿por qué obtuvo relevancia? ¿Por qué obtuvo relevancia este rollo de la doble extensión y todo este rollo de las álgebras de Lie cuadráticas? Pues les decía al inicio y les decía en el resumen de la charla que las álgebras de Lie semisimples se clasificaron gracias a que había una métrica muy particular que era invariante definida en el álgebra de Lie, y esa métrica es la métrica de Cartan-Killing. Entonces, Victor Katz prueba en 1982 que si ustedes tienen una álgebra de Lie soluble que es cuadrática, entonces solamente pueden pasar alguna de estas dos opciones. O el álgebra se puede descomponer como una suma ortogonal de un ideal cuadrático de codimensión 1 y un ideal de dimensión 1. Evidentemente este de dimensión 1 tiene que ser el álgebra de Lie abeliana de dimensión 1. O, y esta es la parte interesante, se puede construir como una doble extensión por un par hiperbólico de una álgebra de Lie soluble cuadrática de codimensión 2. Entonces, el proceso de doble extensión permite pasar de álgebras de Lie cuadráticas a álgebras de Lie cuadráticas. Y si el álgebra de Lie no se descompone, entonces forzosamente tiene que ser una doble extensión de alguna álgebra de Lie del mismo tipo, que sea cuadrática y que tenga codimensión 2. Después de este teorema del Victor Katz en 1982, Medina y Reboy, Rebois, o como se pronuncie, probaron la generalización de este teorema. O sea, quitaron la condición de que el álgebra de Lie fuera soluble, y entonces prueban que si tienen un álgebra de Lie que es indescomponible, que no es simple ni de dimensión 1, entonces forzosamente tiene que ser una doble extensión de una álgebra de Lie cuadrática y un subespacio apropiado. Evidentemente, si el álgebra de Lie en este teorema del 85 resulta ser soluble, entonces uno se regresa exactamente al teorema de Victor Katz. Sin embargo, lo curioso aquí es que ni Medina ni Reboy nunca han mencionado el trabajo de Victor Katz. Y más adelante les voy a decir por qué me parece bastante raro que no lo hayan mencionado, porque, digo, yo después de revisar un poco los trabajos de Medina y Reboy, me da la impresión de que debieron haber tenido algún problema con el Victor Katz y no quisieron simple y llanamente mencionarlo. Pero sí lo leyeron y les voy a decir ahorita por qué. Luego en el 91, Medina y Reboy prueban que toda álgebra de Lie simpléctica con centro no trivial, es decir, de tal forma que hay al menos un elemento que conmuta con todos,
también se tiene que poder obtener como una doble extensión a partir de una álgebra de Lie simpléctica de codimensión 2. Entonces, eh, hasta aquí vean que el caso cuadrático de manera general estaba completamente resuelto y el caso simpléctico con centro no trivial también estaba completamente resuelto. Eh, eh, a nosotros nos entró la duda de qué pasaba con el proceso de doble extensión y con las álgebras de Lie de contacto. Aquí un poco también la cosa o el apunte que hay que hacer es que el Víctor Katz fue quien le sugirió a Mari Carmen que nos concentráramos en este problema y nos sugirió que nos concentráramos en este problema pues porque él acababa, cuando habló con Mari Carmen, acababa de publicar un artículo como de 120 páginas donde se echaban toda la teoría de las pseudoálgebras y la clasificación de esos objetos. Entonces, en particular, les quedaban unas familias de pseudoálgebras a parámetros, y los parámetros con los cuales se podían construir esas familias de pseudoálgebras eran exactamente estructuras de contacto en ciertas álgebras de Lie. Entonces, el Víctor Katz le decía pues, que sería un buen problema resolver el problema de clasificar las álgebras de Lie de contacto y que entonces se derivaba en automático el poder escribir una clasificación de las familias de pseudoálgebras que él acababa de construir. Bueno, entonces nos abocamos a empezar a intentar entender qué diablos ocurría con las álgebras de Lie de contacto y el proceso de doble extensión. Y lo primero que hicimos pues, fue dar una condición necesaria para que una doble extensión de una álgebra de Lie de contacto sea otra vez una álgebra de Lie de contacto. O sea, si ustedes empiezan con una álgebra de Lie de contacto, y aquí alfa es la estructura de contacto en G, y se toman una extensión central de esa álgebra de Lie de contacto, la condición para que la doble extensión vuelva a ser de contacto es que existe una derivación y la forma valuada en la imagen del elemento central bajo la derivación no puede ser cero. Técnicamente esto lo que está diciendo en realidad es que la imagen del elemento central tiene que ser el vector de ref de la doble extensión. Entonces, pues nada, eso fue lo primero que pudimos probar. En ese entonces, pues nos había llamado mucho la atención de que esencialmente todas las álgebras de Lie de dimensión 3 eran de contacto. Entonces quisimos entender el zoológico y lo siguiente que pudimos probar es que si ustedes empiezan con una álgebra de Lie que no sea la abeliana y se toman cualquier dos cociclo, cualquiera, el que se les pegue la gana, incluso el trivial, no importa, siempre pueden encontrar una derivación de tal forma que la doble extensión se vuelva de contacto. Y la condición, o sea, lo que queríamos saber es si esta condición era buena o no era buena. Porque, o sea, aquí en el primer teorema estamos diciendo, si existe una derivación tal que cumple algo, entonces es de contacto. Y resulta ser, pues, que sí, o sea, que este teorema, al menos en dimensión 3 y en todo lo que checamos en dimensión 5, o sea, dice que se pueden construir álgebras de Lie de contacto a granel. O sea, va a haber un montonal de álgebras de Lie de contacto. Esa es la moraleja de este teorema. Y si el álgebra, insisto, es la abeliana, entonces lo único que hay que hacer es tomar un 2 cociclo que no sea trivial. Si el 2 cociclo no es trivial, entonces siempre existe una derivación y la doble extensión se vuelve de contacto. Entonces, primero, la condición esta, ¿valía la pena entenderla? Sí. O sea, sí valía la pena porque, insisto, el segundo teorema dice que uno siempre puede, o que casi siempre uno puede encontrar esta derivación. Bueno, entonces, el proceso de doble extensión, pues sí, permite pasar de álgebras de Lie de contacto a álgebras de Lie que son de contacto. Sin embargo, el proceso de doble extensión también permite pasar de álgebras de Lie que no son de contacto a álgebras de Lie que son de contacto. Recuerden que hace unas pantallas les dije que a partir del álgebra de Lie abeliana de dimensión 1, yo me podía reconstruir prácticamente todas las álgebras de Lie de dimensión 3. Entonces, yo puedo empezar con el álgebra de Lie A1, o sea, con la abeliana de dimensión 1, que no es de contacto, no puede ser de contacto,
y prácticamente todas sus dobles extensiones son de contacto. Siguiente punto. Existen álgebras de Lie de contacto que no son doble extensión de un álgebra de Lie de contacto. Y eso sí nos descolocó completamente, porque cuando vimos que prácticamente con cualquier cociclo y con cualquier derivación uno se podía construir algo de contacto, creímos que íbamos a poder construir absolutamente todas las álgebras de Lie de contacto. Y resulta que no. Ya que nos pasamos a dimensión 5, encontramos esta álgebra de Lie, que en la literatura aparece como A a la AB, donde A y B son parámetros reales, 5 es la dimensión y 35 es el número en el que aparece en la lista, definida por estos corchetes que están aquí. Es una familia de álgebras de Lie indescomponibles, el centro es trivial, son de contacto y no se pueden expresar como álgebra de Lie de contacto, como una doble extensión, perdón, de un álgebra de Lie de contacto de dimensión 3. Y luego, ya que nos enfocamos en el ejemplo, en realidad el ejemplo rápidamente se puede generalizar a álgebras de Lie que tienen esta cara que está aquí en el último renglón. O sea, álgebras de Lie que son como la abeliana dimensión 2n, suma semidirecta con el álgebra abeliana dimensión 2n más 1, y vean que eso lo pueden leer de aquí. El 1 y el 2 son como transformaciones lineales que están actuando, y luego el 3, el 3, el 4 y el 5, vean que no aparecen aquí. No, perdón, el 3 y el 5 sí está. No, lo dije mal, perdón. El 4 y el 5 son las transformaciones lineales. El 4 y el 5 son las transformaciones lineales. Y el 1, el 2 y el 3 son el álgebra de Lie abeliana de dimensión 3. Vean que aquí no aparece ningún corchete que tenga que ver con E1, E2, E1, E3 o E2, E3. Lo único que aparece es el 4 actuando con alguien o el 5 actuando con alguien. Y el 4 y el 5, al no aparecer aquí, eso indica que es 0. Entonces el 4 y el 5 forman este A2 de acá de la izquierda, y el 1, el 2 y el 3 forman este A3 de aquí a la derecha. Entonces, eso también, insisto, nos metió en muchas broncas, porque resulta ser que, lo voy a decir así, aunque no sé si sea realmente correcto, en ciertas dimensiones aparecen de forma espontánea álgebras de Lie que son de contacto y que no pueden expresarse como una doble extensión de un álgebra de Lie de contacto de codimensión 2. Entonces podemos construir muchas, pero no todas. Y el problema es que tampoco hemos encontrado más familias que cumplan con esta condición, pero seguramente tienen que aparecer en dimensiones más grandes. Bueno, ya que vimos esto de que el problema completo se nos salía de las manos, entonces dijimos, bueno, pues concentremos en alguna familia en la cual sí se pueda decir completamente qué es lo que está ocurriendo. Lo primero que uno puede probar fácilmente es que las álgebras de Lie nilpotentes cumplen con ser cerradas bajo este proceso de doble extensión. Es decir, si uno elige una derivación que sea nilpotente y uno empieza con una álgebra de Lie nilpotente, lo que obtiene es una doble extensión que vuelve a ser nilpotente. Y toda álgebra de Lie que es nilpotente se puede escribir como una doble extensión de una álgebra de codimensión 2 que también es nilpotente. O sea, las nilpotentes se comportan bien bajo este proceso. Y claro, la pregunta que nos hicimos inmediatamente es si las nilpotentes de contacto se seguían comportando bien. Y la respuesta es que sí. Si ustedes se toman cualquier álgebra de Lie nilpotente que sea de contacto, entonces siempre pueden probar que existe una álgebra de Lie nilpotente de codimensión 2, de tal forma que la álgebra original es la doble extensión de esa álgebra de Lie de contacto de codimensión 2 por una derivación y un 2 cociclo adecuado. Y además uno puede decir explícitamente quién es la forma de contacto a partir de la forma de contacto original. Y claro, el corolario inmediato es que entonces basta con entender única y exclusivamente el álgebra de Lie-Heisenberg de dimensión 3, que es un álgebra de Lie de contacto. Resulta ser pues que la única álgebra de Lie nilpotente de dimensión 3 es el álgebra de Lie de Heisenberg, y entonces a partir de ella uno se puede construir cualquier otra álgebra de Lie nilpotente de contacto.
evidentemente después de un número finito de procesos de doble extensión. Y claro, al echarnos el clavado a entender todo este tipo de cuentas, pudimos, por ejemplo, dar una demostración alternativa más simple de ese teorema que se conocía desde el 2014 y que dice que las álgebras de Lie nilpotentes, que dentro de las álgebras de Lie nilpotentes, las que son de contacto son exactamente las que son extensiones centrales de álgebras de Lie nilpotentes simplécticas. O sea que las álgebras de Lie nilpotentes de contacto admiten otra descomposición a partir de una subálgebra nilpotente que es simpléctica y solamente el proceso de extensión central. Bueno, ¿cuáles son las álgebras de Lie de Frobenius y por qué creo que Medina y Rebois tenían broncas con el Victor Katz? Pues esta forma bilineal antisimétrica se conoce como la forma de Kirillov, y entonces uno puede decir que un álgebra de Lie es de Frobenius si resulta ser que esta forma bilineal antisimétrica es no degenerada. Como el corchete es antisimétrico, la B sub phi claramente tiene que ser antisimétrica. Si es no degenerada, la dimensión de G tiene que ser par, y esto salvo un signo, pues es la derivada, o sea, la expresión que está aquí es la derivada exterior de la 1 forma phi. Entonces, por ejemplo, estas álgebras de Lie de Frobenius no pueden tener centro. Si un elemento anulara el corchete, entonces ese elemento X, por ejemplo, tendría que estar en el radical de la 2 forma, pero estamos diciendo que esto es no degenerada, por lo tanto el radical tiene que ser 0. Entonces, estas álgebras de Lie de Frobenius pues son un poco más restrictivas. Cuando uno lee el artículo de Medina y Rebois, uno observa que ellos piden forzosamente que el elemento central del álgebra de Lie se preserve bajo la derivación. Y yo digo que ellos leyeron a Katz porque esa es exactamente la condición que pide Katz en su artículo de las álgebras de Lie cuadráticas del 82. Y lo que no hicieron Medina y Rebois pues fue verificar si esta condición era necesaria para poder aplicar el proceso de doble extensión. Resulta ser que esta es una condición suficiente, pero no es necesaria. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que si ustedes empiezan con un álgebra de Lie de Frobenius y se toman una extensión central y vuelven a exigir que la imagen del elemento central por la derivación, al evaluarlo por la 1 forma, no sea 0, o sea que la imagen del elemento central no esté en el kernel de beta, entonces lo que vuelven a obtener es un álgebra de Lie de Frobenius. Y observen que es exactamente el mismo enunciado que se tenía para álgebras de Lie de contacto. Es exactamente el mismo enunciado, no cambió absolutamente nada el enunciado. Si uno se pone a analizar el caso cuadrático, entonces ve que ahí sí la condición es necesaria y suficiente. O sea, el Victor Katz sí escribió, bueno, no lo hizo explícito, pero por la manera en que lo escribió, uno se queda con la impresión de que él sí vio que en el caso de métricas invariantes, esta condición de que el DDE fuera 0 era necesaria y suficiente. En el caso simpléctico es suficiente, pero no necesaria. Y justamente aquí en el caso de Frobenius, pues se ve por qué. Entonces esto, pues nada, fue simplemente un desliz de los demás, ¿no? Ahora, ¿qué puede decir uno? ¿Qué puede decir uno acerca de estas álgebras de Lie de contacto y de estas álgebras de Lie de Frobenius? Bueno, fijemos una base. Recuerden que G es un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces digamos que numeramos la base x1 hasta xm y consideremos la siguiente matriz antisimétrica, a la cual voy a anotar por C de G, cuya entrada IJ es exactamente el producto del iésimo básico con el jésimo básico. Y entonces esta matriz que está acá, a partir de esta matriz voy a construir una nueva matriz. Le voy a poner un gorrito para distinguirla de esta, y lo que hace el gorrito es poner un renglón y una columna más. Pero vean que justamente la columna que pone es el negativo del renglón que yo puse aquí. Y aquí vuelvo a poner los básicos en el orden que estaban. Claramente ambas matrices van a ser antisimétricas. Evidentemente una tiene un tamaño más que la otra.
Y las voy a pensar, o se tienen que pensar más bien, como matrices con entradas en el álgebra simétrica asociada al álgebra de Lie. O sea, con entradas en los polinomios en m variables. Por eso elegí además esta notación de x1 a xm. Entonces, esta es una matriz donde cada entrada de la matriz es un polinomio en m variables. Y además es una matriz antisimétrica. Sale. Entonces, en 1980, Alphonse Homs prueba que las álgebras de Lie de Frobenius son exactamente aquellas tales que el fafiano asociado a la matriz esta C de G no puede ser cero, o a las que existe una unoforma, de tal forma que al evaluar phi en esta matriz, lo que me queda es una matriz invertible. Recuerden que las entradas aquí son entradas en el álgebra, entonces al evaluar en la unoforma lo que me quedan son escalares, entonces es una matriz honesta, y me pregunto si es invertible o no es invertible. Oh. Entonces, este fafiano que aparece aquí en el renglón 2 es literalmente la raíz cuadrada del determinante de la matriz con la cual estamos trabajando. Ahora, ¿por qué se vuelve relevante eso? Bueno, pues también en el mismo artículo de 1980, Homs prueba que el fafiano asociado a, un álgebra de Lie de Frobenius cumple esta ecuación que está aquí y que estoy remarcando en azul. O sea, si uno pasa del álgebra de Lie al álgebra universal envolvente, entonces uno puede extender el corchete del álgebra de Lie original, y entonces el fafiano resulta ser un elemento que vive en el álgebra universal envolvente, y entonces la pregunta es, ¿qué ocurre si yo multiplico con ese corchete extendido a un X del álgebra de Lie con respecto al fafiano? Bueno, pues resulta ser que lo que queda aquí es la traza del elemento por el fafiano. Entonces, estos objetos del álgebra universal envolvente que cumplen con esta ecuación, aunque aquí no tiene por qué ser la traza, o sea, puede ser cualquier funcional lineal, se llaman semi-invariantes. Y en este caso pues, se dice que el semi-invariante está asociado a la funcional traza porque la funcional que quedó aquí fue la traza. Hay una definición técnica de álgebras de Lie que son aquellas álgebras de Lie tales que la traza del add de cualquier elemento siempre es cero. Esas álgebras de Lie se llaman unimodulares. Bueno, resulta ser que no hay álgebras de Lie de Frobenius que sean unimodulares. O sea, si ustedes empiezan con una álgebra de Lie de Frobenius, siempre existe al menos un elemento tal que la traza del add de ese elemento no puede ser cero. Y prueba algo todavía un poco más impresionante. Y esto ya es mucho más reciente, esto ya es del 2009. Prueba que si ustedes empiezan con una álgebra de Lie cualquiera y se toman una subálgebra de las derivaciones que sea conmutativa y de tal forma que todos los elementos en esa subálgebra son diagonalizables, y el álgebra de Lie que construyen a partir de esa subálgebra de derivaciones y el álgebra original es de Frobenius, entonces todos los semi-invariantes del álgebra del IH se pueden reconstruir a partir de los factores irreducibles del fafiano. O sea, recuerden que el fafiano es la raíz cuadrada del determinante, pero eso no significa que ese sea un polinomio irreducible. De hecho, típicamente ese polinomio se puede reducir, habrá factores irreducibles. Bueno, pues los semi-invariantes del álgebra original están en función exactamente de estos factores irreducibles. Ok, entonces, ¿qué probamos nosotros después de ver las ideas de Homs? Pues que
que esencialmente en las álgebras de Lie de contacto ocurre exactamente lo mismo, pero en vez de tomar la matriz C asociada a la álgebra de Lie, en vez de tomar la matriz C asociada a la álgebra de Lie, hay que tomar esta matriz C gorro, que es esta a la que le añadimos un renglón y una columna. Y el teorema esencialmente dice lo mismo. Las álgebras de Lie de contacto están caracterizadas por ser aquellas que tienen fafiano asociado, que no es cero. Observen que si la álgebra Lie era de contacto, la dimensión era impar, y por eso es exactamente que le añadimos aquí un renglón más, y por lo tanto una columna más. Entonces, esa submatriz era de dimensión impar, le añadimos un renglón y una columna, la volvimos de dimensión par. Evidentemente, si yo tengo una matriz antisimétrica impar, yo ya sé que el determinante es cero. Eso lo aprendimos de álgebra lineal en primero o segundo semestre, ¿no? O sea, para que haya un fafiano no cero, se necesita forzosamente que el tamaño de la matriz sea par. Y luego, pues evidentemente lo que tiene que ocurrir es que exista una unoforma, de tal forma que se cumpla que esta matriz de escalares sea una matriz invertible. Algo más que pudimos hacer, y esto ya fue con Trino y con Emanuel, es lo siguiente. Como esta forma bilineal asociada a una forma, a una unoforma, se llama la forma de Kirillov, si el álgebra de Lie original es de Frobenius, la definición decía que esta B-phi no podía degenerar. Si no puede degenerar, también de álgebra lineal, lo primero que uno estudiaba, pues era exactamente el isomorfismo que me define esta forma bilineal que me pasa del G al G dual. Pero entonces, si ese es un isomorfismo, en particular tiene que existir un elemento en el dominio que bajo el isomorfismo se relaciona con la forma de Frobenius del álgebra de Lie. Bueno, este elemento que existe se llama el elemento principal de G asociado a phi, y esta ecuación que estoy marcando aquí, si uno la escribe después de evaluar, resulta ser que es esta ecuación que está aquí. Esta es una definición de Ohms. Estas ideas son de Ohms. Este es el elemento principal. Y entonces lo que nosotros dijimos es, oye, pues mira, el A de este elemento es una derivación. ¿Por qué no nos concentramos? ¿Por qué no nos preguntamos qué ocurre cuando elegimos una derivación que cumple exactamente la misma ecuación? O sea, estas derivaciones en particular son especiales, se llaman derivaciones interiores. En un álgebra de Lie suele haber derivaciones interiores y derivaciones exteriores, es decir, aquellas que no son interiores. Entonces la pregunta es, oye, ¿y qué pasa con una derivación cualquiera si llega a ocurrir esto? Bueno, las primeras cuentas que hicimos nos dicen que el conjunto de derivaciones principales no son un espacio vectorial, de hecho tienen una estructura de espacio afín. Ese es el espacio vectorial y se tiene que trasladar por algún elemento. Luego, lo siguiente que probamos, bueno, no es cierto, aquí viene una nota, hace relativamente poco, y aquí se me pasó poner el nombre, a las derivaciones que cumplen con esto, Bazzoni y Juan Carlos Marrero les llaman derivaciones de contacto o derivaciones simplécticas, porque justamente esta ecuación que está aquí, es exactamente esta ecuación que está aquí. Y claro, ellos prueban otras cosas y pero, o sea, las ideas están ahí, ¿no? Entonces, pudimos probar rápidamente que si tienen álgebras de Lie de Frobenius, entonces el conjunto de derivaciones principales no puede ser vacío. Para las álgebras de Lie de contacto, el conjunto de derivaciones principales puede ser vacío. Y luego lo que probamos fue el siguiente teorema, que lo que nos dice es cómo pasar de una álgebra de Lie de contacto a una álgebra de Lie de Frobenius, o de una álgebra de Lie de Frobenius a una álgebra de Lie de contacto. Ojo con que este teorema en geometría se conoce desde el libro de Arnold de métodos matemáticos de la mecánica clásica, ¿no? El Arnold en alguna sección habla de variedades de contacto, habla de variedades simplécticas exactas, y él prueba que su método de suspensión le permite pasar de una variedad, ojo, y aquí nada más es variedad, o sea, no tiene estructura de grupo ni de nada, le permite pasar de una variedad que sea de contacto a una variedad que sea de Frobenius,
o simpléctica exacta, y de una variedad simpléctica exacta por su proceso de suspensión, él se puede construir una variedad de contacto. Esto es muchísimo más fuerte porque en realidad lo que está diciendo es que si ustedes tienen un álgebra de Lie de Frobenius, perdón, un grupo de Lie de Frobenius, entonces forzosamente tiene que existir un ideal de codimensión 1 que es de contacto, que es el que permite hacer exactamente esta construcción que está aquí. Ahora, cuando vimos esto, pues también al principio nos habíamos emocionado porque dijimos, mira, el problema de las de contacto es muy difícil, pero entonces esto parece que hay una equivalencia con las de Frobenius, y entonces si clasificamos las de Frobenius, pues ya tenemos las de contacto y pues ya acabamos. Bueno, pues resulta ser que no. Las clases de álgebras de Lie de contacto y álgebras de Lie de Frobenius no son equivalentes. Aquí está un poco más explicado. Para que las clases fueran iguales, se necesitaría que toda álgebra de Lie de contacto tuviera un ideal de codimensión 1 que sea de Frobenius y viceversa. Y eso es imposible. Pero lo que sí probamos es que toda álgebra de Lie de Frobenius sí se puede obtener a partir de una álgebra de Lie de contacto de codimensión 1. Y una derivación principal, evidentemente. En otras palabras, la clasificación de las álgebras de Lie de Frobenius sí se sigue de la clasificación de las álgebras de Lie de contacto, pero resulta ser que esta clasificación es básicamente imposible. Insisto, hay familias de álgebras de Lie de contacto que no se pueden construir como dobles extensiones de álgebras de Lie de contacto, y hay álgebras de Lie de contacto que no admiten ideales de Frobenius de codimensión 1. Entonces, los resultados se veían muy bonitos. Cuando existe la derivación principal, uno puede pasar de una a otra, pero desafortunadamente no existe. Siempre, no existen siempre. Bueno, ya casi para terminar, después de que vi ese último teorema de Ohms, a mí me quedó la duda de qué tanto se podía decir acerca de las álgebras de Lie de contacto en ese sentido. Y me quedó la duda porque sí hay álgebras de Lie de contacto que son unimodulares, o sea, álgebras de Lie de contacto de tal forma que la traza del lat sea 0. Y entonces, en realidad, de que el fafiano sea un semi-invariante, el fafiano resulta ser un invariante. Y eso me llamaba la atención porque en esa época en algún seminario alguien habló de que para resolver ecuaciones diferenciales había que encontrar invariantes, y que si uno encontraba invariantes, entonces reducía el grado de la ecuación diferencial, y que entre más invariantes había, entonces las ecuaciones diferenciales más rápidamente se podían resolver. No sé cómo hacer eso. Digo, si alguien me va a preguntar, desde ahorita les adelanto que no sé cómo hacer eso. Simplemente me llamó la atención, me senté a hacer las cuentas, y resulta ser pues que el fafiano asociado a un álgebra de Lie de contacto es un semi-invariante, y que si el álgebra de Lie de contacto fuera unimodular, entonces el fafiano resulta ser un invariante. Entonces, en particular, las álgebras de Lie que cumplen esta condición se llaman álgebras de Lie perfectas. Estas son álgebras de Lie unimodulares, y este teorema pues lo intenté encontrar pues porque antes había leído este otro teorema, había encontrado este teorema de Campoamor-Sturber, y que dice que las álgebras de Lie de Frobenius son exactamente aquellas álgebras de Lie que no tienen invariantes. O sea, si de alguna forma, pues pensando en el rollo de las ecuaciones diferenciales, resulta ser que ustedes se pueden construir el álgebra de Lie asociada, y el álgebra de Lie asociada resulta ser de Frobenius, entonces, como no tiene invariantes, no van a poder reducir la ecuación diferencial. Entonces, no sé cuáles sean ese tipo de ecuaciones diferenciales tampoco, digo, pero sé que va a pasar esto. Y claro, cuando vi esto y que no tenían, dije, bueno, pues es que tendría que haber alguna subfamilia de álgebras de Lie de contacto que tengan exactamente un invariante. Pues resulta ser que esa familia son las álgebras de Lie perfectas. O sea, si tiene una álgebra de Lie perfecta, este contacto sí, solamente sí, tiene un único invariante. Y evidentemente el único invariante es exactamente el fafiano asociado. Muchísimas gracias. Si alguien está interesado en la bibliografía,
aquí están, pueden escribirme con confianza y preguntar o pedir lo que sea, y con todo gusto les escribo y les mando todo lo que me pidan, ¿no? Muchas gracias, Gil. Eh, ¿En la audiencia hay preguntas o comentarios? Gil, yo te iba a preguntar, ahorita que dijiste lo último, no, más bien, o sea, porque están las referencias y todo esto, pero digamos, como, sobre todo para los estudiantes, como, ¿cuál sería como la referencia básica para poderle entrar a estos rollos? El, el artículo de OMS, ese de 1980, ese nosotros lo citamos prácticamente en todos los que están aquí, aparece. Digo, perdón, puse los trabajos de nosotros, ¿no? Quizás debía haber puesto los 3 o 4 trabajos en los que nos basamos, pero el trabajo fundamental, el trabajo seminal, es un trabajo de OMS de 1980, de álgebras de Lie y Frobenius. Ok, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Yo tenía una pregunta. ¿No es que aquí para clasificar álgebras de Lie exista la noción de entropía? Bueno, no sé si tenga sentido, pero veo que la entropía se utiliza en muchas áreas para clasificar, para tratar ese problema. No he visto nada, pero podría ser interesante quizás definir algo así, porque lo que se hace típicamente para clasificar es pensar que el álgebra de Lie está definida de la siguiente forma. Fijas una base, te fijas en los corchetes de los básicos y te fijas en los coeficientes que recuperas. Entonces, todos esos coeficientes, que son del orden del n al cubo, aunque muchos están repetidos por las simetrías que tiene que haber de esos coeficientes, lo piensas como un vectorzote en r a la n al cubo. Y luego piensas que va a actuar el grupo GLN de una manera muy peculiar, y te fijas en la órbita que generas con ese punto en ese Rn al cubo gigantesco. Entonces resulta ser que la órbita de un punto son todas las álgebras de Lie que son isomorfas a la primera que tenías. Quizás podría intentar escribirse algo en el sentido de la entropía, ¿no? De ver qué tan complejas son las órbitas o qué tan distintas son las órbitas, o no sé, algo de ese estilo, pero digo, estoy contestando de bote pronto, ¿no? Ok, pero a lo mejor no hay tal noción, pero bueno, gracias. Bueno, si alguien más tenga algún comentario. Si no, pues vuelvo a agradecer a Gil por su presentación y damos por terminado el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Y así, Edgardo se tuvo que ir, Gil, pero me encargó mucho que te agradeciera por participar en nuestro seminario. No, al contrario, gracias por la invitación. Nada, aquí andamos, ¿no? Bueno, aquí, allá en el cerro, ¿no? En realidad. Ok. Ya no sé cómo dejar de compartir esto.